Santiago Atitlán Sololá, Guatemala, es un lugar especial para mí. Un municipio donde la mayoría de los habitantes son de origen maya tztujil. Hay muchos atractivos en este municipio que en el idioma maya tztujil se llama Tzquinhay, literalmente Casa de los Pájaros, como las increíbles vistas hacia el bello lago Atitlán. Incluso las plantas de tul que crecen en las orillas del lago, que son plantas fundamentales para los artículos artesanales como petates, sopladores y adornos para las fiestas en casas de cofradías y en fiestas patronales del pueblo. Mientras tantas cosas que me atraen, creo que es su gente que no me deja salir de este municipio. La amabilidad y hospitalidad de la gente allá, especialmente una familia que conocí, me llenó de felicidad en los momentos difíciles. Hay un ídolo adorado por muchos habitantes de Santiago que se llama Riraj Mam, en el idioma maya tztujil. Su nombre significa el gran abuelo y también es conocido como Mashimón. En los días 7 y 8 de mayo de 2022 se llevó a cabo el cambio de cofradía de Riraj Mam en Santiago. Es un gran ejemplo del sincretismo de Guatemala y quisiera compartir con ustedes lo que aprendí al observar las actividades relacionadas. La antigua cofradía ha tenido el Riraj Mam en su casa desde el año 2019. Sin embargo, por la pandemia del COVID-19, el cambio de cofradía no se realizó desde entonces. Esta cofradía, que es también la cofradía de la Santa Cruz, ha sido un lugar de esperanza para muchas personas dentro y fuera de Santiago Atitlán, quienes llegaron con él para cumplir sus deseos, que sea para realizar pronto sus riesgosos viajes a Estados Unidos, su salud, éxito económico y académico, etc. Cuando llegamos, pasando por la entrada adornada con tul, había muchas personas. Los de la cofradía y las personas que llegaron para despedirse de esta cofradía. Parecía que los de la cofradía estaban tristes. El momento de la despedida se acercaba. Aún llegaba gente para darle su ofrenda como licor y cigarro. Cada acto mostraba elementos de tristeza. La banda invitada estaba lista y con la música empezaron los últimos bailes del Riraj Mam. La música, que normalmente se escucha con alegría, sonaba diferente, no solamente para mí, sino para muchos. Era obvio viendo sus rostros. Salimos una vez de la cofradía y regresamos alrededor de las 8 de la noche. Esperamos a los miembros de la cofradía llevando el Riraj Mam y sus pertenencias a la nueva cofradía. Como estaba lloviendo, caminando algo rápido con los sonidos del tambor, la temporada de la lluvia ya había empezado. Rápidamente
llegamos a la nueva cofradía y la cofradía de San Nicolás. Y esperamos a los de la ahora antigua cofradía. Las mujeres y algunos hombres con vestimentas típicas de este municipio. Con la llegada del Rirahman, empezó la música. Con la nueva cofradía, con ambiente muy alegre. Empezaron a adornar el nuevo espacio para el gran abuelo. Las velas, el incienso, el licor, cigarro y trastos para ofrenda. Unas mujeres de la nueva cofradía se estaban ayudando para vestirse con su tocoyar, un adorno para el cabello, típico de Santiago. Siempre me encanta encontrarme con esta bella escena. Y se estaban hablando en idioma Tsutuhil. Ambos son las tradiciones que han sobrevivido durante muchas generaciones. Los miembros de la nueva cofradía se miraban felices por la llegada del Rirahman. Y afuera de la nueva cofradía, muchas personas acompañaban a él compartiendo los felices momentos. Los primeros tragos desde que llegó a su nueva casa. No importa dónde esté, el Rirahman es siempre respetado y tratado bien por sus cuidadores y personas que lo visitan. Y la música de marimba era agradable para festejar la mudanza a su nueva casa. En la nueva cofradía también vimos adornos hechos del tul, un artículo que nos recuerda que estamos cerca del lago. El próximo día vimos el cofrade haciendo las oraciones, algo que veremos repetidamente durante el tiempo que el Rirahman se queda en esta cofradía. Muchas personas llegarán con él esperando que el Rirahman resuelva sus problemas y preocupaciones. Es una tradición muy linda. El Rirahman seguirá siendo uno de los símbolos de Santiago y la esperanza para muchas personas que lo adoran.